Señor. Y yo sé que me conocéis casi todos, algunos desde que era más joven, mucho más joven. Pero voy a deciros que nací en Baños de la Encina, soy 18 años menos que mi hermano Manolo, ahora ajustáis ya vosotros la cuenta. y deciros también que que lo mío es un triángulo amoroso, digamos. Yo nací en Baños, el 100% casi de mi formación académica es de Linares, mi nuevo nacimiento espiritualmente es de Linares, pero vivo en Bailén. Y me acuerdo de unas palabras que decía el escritor Umberto Eco, hablando del apóstol Pablo. Umberto Eco es un escritor italiano que ya murió, y dice: el modelo del cristiano para el milenio sería San Pablo, que nació en Persia, de una familia judía, que hablaba griego, leía la Torá en hebreo y vivió en Jerusalén, donde hablaba arameo y griego, y cuando se le pidió el pasaporte era romano. Bueno, me gustaría parecerme a Pablo en estas cosas, pero yo me quedo cuando él dice: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y tengo cosas en común. Tengo cosas en común con Pablo. En primer lugar, me gustan los idiomas. En segundo lugar, me gusta escribir. En tercer lugar, pues procuro leer la Biblia muchos días en inglés o en francés. También hablo el español y mi pasaporte pues es español también. Pero hay una cosa importante, que si todas estas cosas tuviera que ponerlas en una balanza, como antes decía Ismael, en primer lugar daría gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Pero si tengo que decidir, todas estas cosas pasarían a un muy secundario, segundo plano, si tuviera que ponerlas en la balanza con el amor al Señor Jesucristo. Y a lo mejor no tengo el valor para decir que todo esto lo tengo por basura, pero en cierto modo sí que todas estas cosas las dejo aparte cuando se trata de elegir entre estas cosas y el amor de Dios. Y Pablo creo que también lo hizo y lo demostró. Hermanos, estamos aquí esta mañana en un ambiente espiritual. Estamos en un ambiente donde hemos cantado himnos preciosos, donde creo que se ha alabado a Dios, en un ambiente donde nos gozamos, estamos a gusto, los creyentes. Yo estoy a gusto con vosotros aquí, os conozco a la mayoría, y a los que no conozco pues como si los conociera. Pero tenemos un Dios que es el Dios de las maravillas. Yo siempre que tengo la meditación de la palabra los domingos por la mañana, tanto aquí en esta iglesia, en otra o en la mía propia, donde estamos habitualmente, me levanto temprano, me levanto muy temprano, de noche, y veo venir el día, veo venir cómo se va aclarando la noche, la oscuridad va desapareciendo paulatinamente, y con esa suavidad empieza la luz. Y esto, que parece un proceso simple, implica una cantidad de detalles complejos para que esto ocurra. Ayer me decía un hermano científico, que es hermano nuestro, que escribe muchos libros sobre estas cosas, dice: en el siglo XIX se pensaba que todo era simple. El átomo, pues era el átomo, tenía su núcleo y se acabó. Las galaxias, lo otro. Pero es que todo tiene una complejidad enorme, porque el Señor ha hecho una cosa tan perfecta que nuestra mente no llega a explicarse. Y hoy en día el átomo, sigue analizándolo y te encuentras el núcleo y te encuentras un montón de cosas, un montón de componentes que no los voy a citar científicamente porque parecería un poco pedante, pero las galaxias pasa igual. Y dice: es que es el Dios de las maravillas, el Dios de las promesas fieles. Y Pablo en 1 de Corintios nos ha dicho aquí, cuando celebramos la mesa del Señor: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de este vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ahora yo, si preguntara aquí, a lo mejor pregunto, estar atento, si preguntara aquí, en este ambiente que estamos, hermano, ¿crees realmente que Jesús va a volver? Y me diría: pero hombre, ¿cómo pregunta estas cosas aquí? Con lo bien que estamos recordando cosas espirituales, que estamos cantando preciosos himnos, que estamos escuchando pensamientos de la palabra. Hermano, si el Señor va a volver, ¿te lo crees realmente?
Me diréis que sí aquí, seguro. Ahora bien, vamos a trasladar la situación. Mañana has tenido un día malo con tus compañeros en el trabajo, en tu familia. Mañana has tenido problemas. Mañana estás rodeado de personas que no creen en Dios, que a la primera que hablas siempre están buscando el motivo para la chanza, para la pequeña burla o la gran burla. Si te pregunto en ese ambiente, o una enfermedad, o una crisis familiar, o un problema de salud, si yo te pregunto en ese ambiente, que ya no es el que estamos aquí esta mañana, te pregunto, hermano, ¿crees realmente en que Jesús va a volver? No me respondáis. Pero yo me he hecho esa pregunta. Yo me he hecho esa pregunta porque la realidad es que vivimos rodeados de personas incrédulas y los ambientes de la sociedad algunas veces llegamos a asumirlos como algo natural. Y es así donde nosotros tenemos que pensar en la cruz del Señor. Y decía un hermano, este hermano que nos visitaba ahora para el aniversario, hablando con él decía, y por cierto, ha escrito también en la revista Protestante Digital un pensamiento muy bueno, del escándalo de la cruz. Y hermanos, nos gusta hablar de cómo el Señor nos ama. Nos gusta hablar de las cosas que la Iglesia hace. Nos gusta hablar del perdón. Nos gusta hablar de muchas cosas. Pero hermanos, cuando hablamos de la cruz genuinamente, las cosas se nos complican. Porque la cruz, dice Pablo, que es un escándalo. Y esto es algo tan importante como que reflexionar seriamente en la cruz del Calvario es como un torpedo que nos derrumba nuestro orgullo, que torpedea nuestro ego, que se lleva por delante como un tsunami todas nuestras concepciones de lo que somos nosotros mismos. Y algunos te pueden decir, tú, ¿qué tantas religiones hay en el mundo? ¿Cómo sé yo cuál es la verdadera? Porque tú dices que la tuya es la verdadera. Vendrá otro y te dirá que la suya es la verdadera. ¿Cómo hacemos un baremo para tener una orientación sobre esto? Hermano, la cosa es muy simple. Religiones en el mundo hay dos. Una con distintos nombres. Pero la religión de Cristo es la de la cruz del Calvario. La gracia, el perdón por la gracia divina, el arrepentimiento. Y las otras religiones son las de las obras, las que te piden lo que tienes que hacer, las que te dicen los sacrificios que tienes que efectuar, las que te dan un calendario para que a lo largo de la liturgia tú vayas haciendo las cosas que corresponde a cada día y hagas tus sacrificios y hagas si es en algunos casos como se cantaba, hasta con oro y con plata. Esa es una religión que tiene múltiples nombres, miles de nombres. Pero la religión en la que nosotros queremos estar, permitidme que use el término religión para entendernos, es la fe en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. El escándalo de la cruz. Que nosotros no hemos tenido que hacer nada porque nuestro orgullo ahí ha fracasado. Que lo ha hecho todo el Señor Jesucristo. Y la realidad es que si nosotros leemos la Biblia como uno de los muchos libros que hay, estamos en un error. Porque el Espíritu Santo es el que tiene que revelarnos las cosas para que lleguemos a una conclusión exacta, justa. Sabéis que yo en un tiempo, después de convertirme, tuve mis tiempos de rebeldía y me admiraba a veces mis hermanos en la carne que tenían seguridad. Y decía, pero no puede ser, están basándose en cosas que no se pueden demostrar. Y yo conozco a personas que han vivido en esta tierra, hermanos queridos, que han tenido seguridad plena en lo que estaban creyendo. Y eso a mí me hacía pensar. Aunque pareciera que no me importaba. Hace 2000 años Jesús prometió que volvería. Eso lo dijo a sus discípulos. En la propia ascensión a los cielos, aquellos varones vestidos de blanco se lo dijeron a los apóstoles. Esto que veis que se está yendo aquí, que se está ya perdiendo entre las nubes. Este es el que va a volver.
es que va a volver. Pero no pasó mucho tiempo desde el principio de la Iglesia cuando ya había burladores. Dice la carta primera de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Vamos a abrir Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el versículo, vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 3. Amados, dice el apóstol Pedro, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero, fijaros, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Es decir, recién inaugurada la Iglesia, ya había burladores que decían que Jesús va a volver. Eso está por ver. Y se burlaban. Pero dice aquí una cosa muy importante: basados en sus propias concupiscencias. ¿Sabéis lo que es esta palabrilla, verdad? Concupiscencia es una palabra que en la calle no se usa hoy en día. Es una palabra culta. La palabra culta viene directamente del latín, conscupitentia. Y es una palabra que no se usa, pero según el diccionario que está vigente en nuestra lengua, son deseos, anhelos exagerados de satisfacer deseos carnales, alejados de lo espiritual, de lo profundo, deseos irrefrenables que no agradan a Dios, en otra acepción. Y esto me está diciendo que estas personas llegaban a estas conclusiones no de una forma espiritual, sino sus propias concupiscencias. Es decir, que me está diciendo que el cristiano, vamos a llamarle carnal, que no está realmente en comunión plena con la Escritura y con el Señor, con su palabra, con su mensaje, puede llegar a conclusiones erróneas, porque estos se burlaban no en base a nada, sino en base a sus propias concupiscencias, en base a sus propios deseos. Y como no deseaban que el Señor volviera, porque tenían sus asuntillos, pues no creían, se burlaban. ¿Habéis oído a los religiosos, en términos generales, que prediquen la venida de Cristo? ¿Que amen la venida de Cristo? No, eso no se habla en el gran conjunto de la llamada cristiandad, eso no se habla. Porque no conviene, porque su reino es de este mundo. El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Así que Pedro le dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Y dice, estos ignoran voluntariamente. Es decir, no era una ignorancia genuina, era una ignorancia forzada. Ellos no querían. Como cuando te dicen una cosa y tú no quieres saberlo. Y te haces el sordo y miras para otro lado, te pones de perfil, lo que tú quieras. Pero era una ignorancia voluntaria, porque sí tenían fuentes de información fidedignas. Y dice que el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que no ignoremos, hermanos, el Señor va a volver. Y cuando vemos el espectáculo de este mundo, cuando vemos los tejemanejes, cuando vemos las intrigas de la política y de la sociedad y de las modas y todas estas cosas, nosotros tenemos que tener una cosa en claro: el Señor va a volver, el Señor va a volver, y no podemos andar como cualquier cosa, no podemos andar como si algo de lo que estamos hablando no fuera serio. Y dice que,
porque no, dice el apóstol Pedro aquí escribiendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, yo me puedo inventar una historia y contarla a alguien, y a lo mejor hay alguien que se la cree. Pero dice Pedro, no lo hacemos así, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro aquí, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura. Es decir, incluso lo que he dicho, la palabra profética es más segura. Ahora quiero hacer una pausa para reflexionar. Pedro está diciendo, mira, que esto que os estamos contando de la venida del Señor no es un cuento. Esto es verdad. Nosotros ya hemos tenido un anticipo de su gloria en el Monte Santo. ¿Sabéis todo lo que pasó en el Monte Santo? La transfiguración del Señor. Y ellos oyeron la voz del Padre, decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No a Pedro, ni a ninguno de los otros discípulos, ni siquiera a Pablo. A él oíd, a Jesús. A él oíd. Y está aquí presentando un argumento sólido y dice, la palabra profética más segura, de la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Por eso me acordaba yo esta mañana cuando amanecía, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuánto me acuerdo yo de en las madrugadas de verano, cuando iban los agricultores de mi pueblo al campo y miraban, mira, ya está el lucero de la mañana, a las primeras luces del día, y antes un poco ya estaba el lucero de la mañana. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y quiero hacer aquí 3 anotaciones. Primero, Pedro está hablando de una realidad. Está hablando de una realidad. Pero no quedándose muy satisfecho con eso, recurre a las profecías. Bueno, si no creéis lo que nosotros decimos, porque hay que aclarar una cosa. Pedro no estaba solo allí. Había otros 2 más. Estaba Pedro, Juan y Santiago, o Jacobo, que es el mismo nombre. Había 3 testigos allí. Y si fuera Pedro solo, o hubiera sido Pedro solo, nosotros podríamos decir, bueno, Pedro ha tenido ahí unos momentos raros. Pero había 3 testigos. Y sabéis que el significado de los 3 testigos en la ley judía era para certificar una cosa. Tenía que haber al menos 3 testigos. Y a Jesús, buscaron testigos falsos. Buscaron testigos falsos y no los hallaron. Y había 2 que no se ponían ni de acuerdo en las acusaciones de Jesús. Pero además de esto, Pedro nos remite a las profecías y dice, y él personalmente, una implicación personal, da testimonio de una cosa que no estaba solo, que ahí estaba Jesús y se oyó la voz del Padre y bajó Elías y Moisés. Si esto lo hubiera contado Pedro solo, lo habríamos puesto en duda. Pero Pedro me dice, allí estábamos, el Evangelio me dice, allí estábamos Juan y Santiago y yo. Así que, pero bueno, si no te crees a Pedro, créete las profecías. Mira las profecías, a ver qué dicen. Y las profecías hablan de la gloria de Dios. Las profecías hablan de Jesús. Ya muchos años antes, Isaías y todos los profetas habían hablado de Jesús. Todo el Antiguo Testamento está enfocado en la persona de Jesús, en la gloria de Jesús. Y ellos tuvieron aquí en este monte un anticipo de lo que era la gloria del Señor. Por tanto, ellos podían hablar con autoridad.
podían hablar con autoridad como el que ha estado presente en un hecho importantísimo. Y Juan, también, el apóstol Juan, fijaros que también certifica, sabéis que Pedro pues fue martirizado, también Juan fue deportado allí a la isla de Patmos y Santiago también sufrió martirio. Por tanto, en la primera carta de Juan nos dice también lo que desde el principio era y lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hay otro testimonio. Lo que hemos visto, ellos vieron la gloria de Jesús, aparte de que lo vieron en su vida ministerial por las tierras de Palestina y de Galilea, Jerusalén, aparte de eso que lo vieron y lo tocaron y lo palparon, vieron la gloria del Señor en el cerro de la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Y dice así el Evangelio de Mateo en el capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto. Estamos en Mateo, empezando desde el versículo 1. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Y quién no? Imagínate que estabas allí. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis nada de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahora te voy a llevar al monte aquel. Y estamos nosotros allí viendo a los discípulos bajar del monte. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué bajarían diciendo? Yo no lo voy a decir porque la Escritura no lo dice. Pero sí tenemos la experiencia como creyentes, cuando nos ha ocurrido alguna maravilla de parte del Señor, la compartimos con otro. Y dice el otro hermano: anda, pues es que a mí me pasó algo parecido en tal fecha. Y a lo mejor Pedro, Juan y Santiago, que bajaban por aquel camino, y Jesús con ellos, dirían: ¿pero tú has visto lo que yo he visto? Supongo que algo así podría pasar. Pero digo que no toméis estas palabras al pie de la letra porque no está en el Evangelio, simplemente es un pensamiento mío. Pero es que cuando compartimos la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida como creyentes, experiencias que hemos tenido con el Señor, nos alegra cuando otro hermano o hermana nos dice: es que a mí me pasó lo mismo cuando tuve que tomar una decisión, cuando tuve que tomar esto, cuando tuve que hacer aquello. Y el Señor, por medio de su palabra, me dio a entender lo que tenía que hacer. Y compartimos experiencias. Y a veces hemos salido de una predicación, de un testimonio, hemos salido tocados. Y hemos hablado con un hermano y dice: hermano, es que a mí me ha pasado igual. Yo estaba la noche del aniversario de la iglesia de Betania, un señor de Bailén, que ya no es la primera vez que he ido a la capilla. Cuando terminó la reunión se quedó el último. Y fijaros, para que se quede alguien el último es difícil, porque nosotros nos quedamos también. Siempre al final de las reuniones nos quedamos ese corro típico que es bueno que compartamos cosas. Pues este señor se quedó. Y allí estamos ya 4 personas y él. Y estaba oyendo el Evangelio, pero puro y duro, en el sentido de la salvación, de lo que hay que hacer para que el Señor tenga misericordia de nosotros, a dónde hay que acudir. Y al final
Le dice el hermano, ¿quieres que oremos por ti? Dice, sí. Y estuvimos orando por él. Y al final me dice, mira, yo podría ahora decir que ha estado todo muy bien, me voy y se acabó. Pero no voy a decir eso. Es decir, que he sentido algo que no lo he sentido en mi vida. Así, hermanos. Así. Y yo estaba temblando porque aquello era cosa del Señor. Pues esto, a lo mejor lo cuenta alguien y alguien te dice, pues es que a mí me pasó igual. O cuando un hermano está predicándole a otro y tú estás oyendo y el que está siendo conmovido eres tú y no el otro, que también me ha pasado a mí. Y tú parece que estás de observador. Y esas experiencias espirituales, que no son subjetivas, porque no van en contra de la Biblia, porque el Señor dice que Él se manifiesta a los suyos y que Él no nos habla ahí como, hombre, como la visión de Pablo cuando iba a Damasco. A lo mejor no nos pasa eso, pero está la palabra de Dios ahí que... Y ¿sabéis lo que decía mi hermano Manolo cuando estaba yo en el proceso de conversión? Decía, el Espíritu Santo no te deja tranquilo. Y yo decía, anda, pues es verdad. Porque día y noche te venían versículos, y te acostabas y te venían versículos, y pensabas en esto, aún sin querer. Y yo decía, ¿cuántas veces? ¿Cómo no voy yo a creer lo que dice aquí Pedro de lo que les pasó en el monte de la transfiguración? Y además nos está diciendo que eso es la antorcha de nuestra fe. Y sabéis que también el hecho de estar allí Elías y Moisés, que representaba la ley y los profetas, esto era una afrenta para los judíos que querían enfrentar al Señor Jesús con la ley. Y estaba en plena armonía porque Él cumplió la ley a rajatabla. Y allí estaba Moisés. Y no discutieron, estaban en plena armonía ellos allí en el Monte Santo. Y Elías, en representación de los profetas de Dios. La profecía estaba ahí y la ley estaba ahí. Ahora el apóstol Pedro nos dice que eso es un anticipo de la gloria de Dios. Cuando comentábamos el otro día en Lucas 22, cuando en el proceso de Jesús se juntaron en el Sanedrín los ancianos del pueblo, dice en Lucas capítulo 22, 66, dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, a lo que conocemos por el Sanedrín, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeríais. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, dice Jesús, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego tú eres hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron, ¿para qué queremos más testigos? ¿Para qué queremos más testigos si ya lo tenemos? ¿Y sabéis lo que les molestó? Aparte de las consideraciones teológicas que se había programado como hijo de Dios, muchos lo habían hecho en aquellos tiempos y no les pasaba nada. Pero aquí dijeron, desde ahora, aludiendo a una antigua profecía, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y esto del poder no podían soportarlo, porque el poder lo tenían ellos. El poder lo tenían ellos. Y esto dijo, ya se acabó el juicio, ¿para qué queremos más? Vamos a llevarnos esto, lo entregamos a Pilato, que él gestione cómo va a ser la ejecución, y se acabó. Y ya nos quitamos a uno del medio. Porque escucharon el poder a la diestra, o sea, a la diestra del poder de Dios. Está Cristo. Y esto culminó el vaso de la envidia que ellos tenían. Y ahora Pedro nos dice, pero si todas estas cosas no os son suficientes, pues vamos a mirar la profecía. Dice,
en los versículos que hemos leído en primer lugar, cuando dice, estos ignoran voluntariamente, seguimos hacia abajo, mas oh, amados, en el versículo 8, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque ellos estaban ya ajustando el tiempo, ya pasa tantos años y el Señor no viene, esto es... Pero hermano, tristemente hoy, iglesias que se llaman cristianas están negando la venida real de nuestro Señor Jesucristo. Están diciendo que es una metáfora, están diciendo que es una parábola, una comparación, que es un símil. Pero es que, ¿sabéis la palabra que usa Pedro cuando dice el advenimiento? Hoy no decimos esa palabra tampoco, hoy decimos la venida o la llegada. El advenimiento, si miras un diccionario griego interlineal donde está esa palabra de advenimiento arriba, está en griego escrito parusía. Y eso no era una venida cualquiera. La parusía era cuando alguien solemne venía a un sitio con algún propósito y después se iba. Y esa es la palabra que está usando aquí, porque muchos críticos podrían decir, está hablando de la primera venida de Jesús en Belén de Judea. No está hablando de esa venida, está hablando de la parusía, de la segunda venida en poder y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso llamaba la atención. Hace unos años vino el rey de España a Bailén, un pueblo pequeño, el mediano, digamos, de la provincia de Jaén. Y vino el rey y estuvo allí una mañana, hizo allí 4 visitas protocolarias y se fue. Eso es una parusía. Pero el Señor Jesucristo viene en poder y gloria para juzgar al mundo. Así que allí no se está hablando de una palabra cualquiera. Se está hablando de una palabra realmente, para que no ignoremos voluntariamente el tiempo de la venida del Señor. Así que el día del Señor vendrá, dice el apóstol Pedro, aquí en el capítulo 3, versículo 10, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa, piadosa manera de vivir. Y tenemos la palabra profética. Tenemos la palabra y los hechos que el apóstol Pablo nos relata en Filipenses capítulo 2, versículos del 10 en adelante, de la venida del Señor, del orden que va a ser, y cuando nos dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese eso. Y ahí se acabó el orgullo humano. Y ahí se acabó nuestra historia minúsculas. Ahí hay que confesar, rodilla en suelo, que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hace unos días iba escuchando una predicación en la radio de la Torre de Babel. Y yo decía, fíjate que había pasado poco tiempo del diluvio. Y Dios había mandado el diluvio a la tierra por la maldad de los hombres. Y había salvado a Noé y a su familia. Pero dice, pero no solamente habían entrado en el arca como seres humanos Noé y su familia, sino que también entró el pecado. También entró el pecado. Cuando aquellos empezaron a repoblarse de nuevo y a tener memoria de lo que había ocurrido, dijeron, esto no puede pasar más. Y construyeron una torre. Construyeron una torre, un zigurat, que es lo que se da en tierra de Babilonia, que era una especie de pirámide o algo parecido, construida de ladrillo, porque no tenían piedra. Inventaron, no sé si allí sería la invención del ladrillo, a lo cual Bailén le está muy agradecido, pero allí inventaron ese material
inventaron, o en vez de unirlo con cemento y con otras mezclas, cogieron el betún, petróleo en bruto, hicieron esa construcción. Y sabéis que Dios podía haberlos destruido ya, en ese momento, porque ellos no querían salvarse de otro posible diluvio, no, ellos querían, como dice en Génesis, hagámonos un nombre. ¿Y qué es hacerse un nombre? Dice, vamos a ser nosotros mismos. Hagámonos un nombre. Seamos nosotros mismos. Vamos a dejar que Dios se quede a un lado. Pero hermano, ¿qué está haciendo la sociedad hoy en día? ¿En cuántas escuelas se han prohibido que se hable de la Biblia? Hasta la Constitución Europea, cuando se formó, hubo un debate grande, y al final no pusieron el nombre de Dios en la Constitución, pero sí pusieron algunas cosas de la mitología griega, como si Grecia fuera la cuna de la civilización europea, que en cierto modo lo es, pero ¿y el cristianismo? ¿Y Dios? Pues dijeron, mira, vamos a hacernos nosotros un nombre que se va a llamar la Unión Europea y vamos a dejar a Dios que se quede con en las 4 iglesias. Hagámonos un nombre. Y el Señor, y yo pensaba, digo, pues, los dividió en las lenguas. Y es verdad, ahí están las lenguas semíticas, las lenguas jafetitas, que las de Cam no se sabe mucho, pero sabemos que lenguas semíticas, pues tenemos el árabe y el hebreo, son 2 lenguas procedentes de ahí. Luego lenguas de Jafet, que son muchos dialectos africanos, y existe hoy la realidad esa. Pero incluso eso fue una medida de gracia del Señor, porque el Señor podía haberlos aniquilado en aquel momento. Les dejó. Anda, ya lleváis bastante con la confusión de lenguas. Les dejó. Y todas estas cosas tenemos que estar a la expectativa, porque la cruz del Señor, el escándalo de la cruz, nos hace reflexionar sobre aquellas prioridades que nosotros tenemos, las cosas que nosotros las tenemos como muy importantes. Y está diciendo Pedro aquí, por lo cual, oh amados, capítulo 3, versículo 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y alguien, si hay aquí alguien que no conoce al Señor y no lo ha aceptado en su corazón como Rey de su vida, puede decir, bueno, es que llevamos esperando mucho tiempo. Pues precisamente el Señor dice aquí que es para tu salvación, porque todavía te está dando oportunidad. Si eres un cristiano también que bueno, que no le prestas mucha atención a todas estas cosas, el Señor también te está dando una oportunidad para que rectifiques tu vida, para que pidas al Señor sabiduría, para que te centres en todo lo que es el esplendor de su palabra, la gloria de su salvación, donde no tuvimos que poner nada, solamente pedirle perdón, arrepentirnos y decir, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero que tú entres en mi corazón. Por tanto, no nos agobiemos por la espada. No nos agobiemos. Dice que esta paciencia del Señor es para salvación. Dice, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, es decir, las tergiversan, como también la otra escritura, para su propia perdición. ¿Y acaso no vemos personas que tuercen las Escrituras, que dicen lo que no es, que le dan más valor a las tradiciones humanas que a la palabra de Dios, torciendo e equivocando a cientos y cientos de personas? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, es decir, que ya estáis avisados, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y los inicuos tienen poder, ¿eh? No menospreciemos a los inicuos. Ellos tienen armas. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, pero todavía le queda el arma de la mentira, de convencer a las personas de que no existe Dios, de que no hay más allá, de decirle aquí se acaba todo. Satanás está ahí y los inicuos están reforzados por ese poder.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, quitando todas estas cosas, lo que tenéis que hacer es profundizar, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que a Él sea la gloria hasta el fin de la eternidad. Amén. Termina este maravilloso escrito de esperanza del apóstol Pedro. No te importe, hermano. No te importe si alguien te dice, hombre, pero tú te crees estas cosas. Te lo pregunte donde te lo pregunte, aquí, en la calle, en tu trabajo, en tu vecino. Dice, sí. Y lo creo porque lo dijeron hombres que arriesgaron su vida para que yo tuviera esta escritura. Y dice que la profecía no es de interpretación privada. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo les hablaba el Señor a los profetas? ¿Cómo el Señor les dijo a Isaías lo que iba a pasar en la cruz del Calvario? Seguramente que no fue ahí con un megáfono al oído, pero estas personas en su andar, en su testimonio, en la comunión que tenían con Dios, recibían esa inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, nos está diciendo una cosa, hermano, que andemos en comunión con la palabra, que andemos en comunión con los hermanos, que nos preocupemos del estudio de las Escrituras, que escudriñemos las Escrituras, y entonces el Señor nos hablará y entenderemos mejor las cosas que Él nos dice. Él no va a venir a traernos nueva revelación, pero tenemos su palabra. Tenemos su palabra, un arma potentísima que no ha podido ser aniquilada en tantos siglos de historia. Así que, hermanos, que el Señor os bendiga a todos, que sigáis, como siempre decimos en todos los lugares, que sigáis firmes en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, en la fe en nuestra salvación procurada por el Señor en la cruz del Calvario, ganada allí, entre el escarnio y la burla de los enemigos. Allí ganó nuestra salvación. Y allí dijo, consumado es, que quiere decir, ya está todo pagado. Vuestras facturas están pagadas. Consumado es. Y a Él sea la gloria y la honra. Y si todavía tienes dudas y todavía no has acogido al Señor Jesucristo en tu vida, dile, Señor, yo creo tu palabra. Revélame por cosas por tu Espíritu Santo, porque yo solo soy incapaz de entenderlas. Revélamelas con tu Espíritu. Quiero ser un seguidor tuyo. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Amén.